Gente pobre no se sienta aquí. Esas 5 palabras cayeron sobre la mesa de juntas como piedras en agua quieta. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Todos los presentes voltearon a verme, algunos con lástima, otros con curiosidad. Shimon, el hombre que acababa de pronunciar esa sentencia, me observaba con una sonrisa de suficiencia que intentaba disimular como cortesía. Yo solo sonreí. «Quédense tranquilos», dije con voz serena, acomodándome en mi silla. La sala de juntas estaba en el piso 18 del edificio corporativo más importante de la Ciudad de México. Ventanales enormes dejaban entrar la luz de la mañana. Sobre la mesa de caoba descansaban carpetas con cifras que hacían sudar a los inversionistas más experimentados. $30 millones. Una negociación que definiría el futuro de muchas familias. Pero nadie en esa sala, excepto 3 personas, sabía realmente quién era yo. Me llamo Paula Sosa Góngora. Tengo 58 años, y esta mañana de noviembre del 2024, mientras ese hombre me humillaba frente a ejecutivos, abogados e inversionistas, comprendí que hay momentos en la vida donde el silencio dice más que 1000 palabras. Shimon seguía mirándome. Su traje gris Oxford, su reloj suizo, su corbata de seda italiana, todo en él gritaba dinero nuevo, de esos que necesitan que todos lo sepan. Era el suegro de mi hijo Higinio, un empresario textil de Puebla que había hecho fortuna en la última década. Un hombre acostumbrado a que su apellido abriera puertas y su cuenta bancaria cerrara bocas. Pero esa mañana, sin saberlo, acababa de abrir la puerta equivocada. El CEO de la empresa, Gustavo Elizondo, un hombre de 62 años con canas perfectamente peinadas y un traje azul oscuro, palideció visiblemente. Sus ojos se abrieron como platos. Se inclinó hacia Shimon y le susurró algo al oído. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi consuegro. ¿No sabes quién es ella? Esas palabras, aunque susurradas, resonaron en la sala como un trueno distante. 5 minutos después, Shimon estaba congelado en su silla, incapaz de articular palabra, mientras el resto de los presentes desviaban la mirada entre sus documentos y sus tazas de café. Pero no voy a adelantarme. Esta historia no comienza en esa sala de juntas. Comienza muchos años atrás, en un pequeño taller de costura en la colonia Roma, donde una niña de 12 años aprendió que la dignidad no se compra con dinero, sino que se construye con trabajo, silencio y paciencia. Hay personas que gritan su éxito desde las azoteas. Yo aprendí a guardarlo en el corazón como quien guarda un secreto sagrado. Y esa mañana, mientras Shimon me miraba como si fuera invisible, recordé cada escalón que había subido sin hacer ruido, porque yo sí sabía quién era él. Conocía cada detalle de su imperio textil, cada préstamo que había pedido, cada alianza que había formado. Lo había investigado desde el día que mi hijo Higinio me presentó a su novia, la hija menor de Shimon. Pero él no tenía idea de quién era yo. Y eso, créanme, fue mi mayor ventaja. Dejé que el silencio se extendiera un poco más. Tomé mi taza de café, cerámica blanca, sin adornos, y bebí despacio, sintiendo cómo todas las miradas seguían el movimiento de mi mano. Shimon intentaba recuperar la compostura, pero su rostro había pasado del orgullo a la confusión, y de la confusión a algo que se parecía peligrosamente al pánico. Los documentos frente a mí mostraban números que él había estudiado durante semanas, proyecciones de crecimiento, análisis de mercado, estrategias de expansión. Todo muy impresionante, todo muy profesional, todo mío. Pero aún no era momento de revelaciones. Aún faltaba que la historia se desarrollara, que cada pieza cayera en su lugar, que la justicia, esa justicia silenciosa que no necesita tribunales ni jueces, hiciera su trabajo. Porque verán, hay algo que aprendí hace muchos años, algo que mi abuela me enseñó mientras cosía vestidos en aquel taller de la Roma. Paula, el árbol que más frutos da es el que menos ruido hace cuando crece. Esa mañana, mientras Shimon intentaba procesar lo que acababa de descubrir, yo seguí siendo el árbol silencioso. Y él estaba a punto de descubrir cuántos frutos había dado. Para entender lo que pasó esa mañana de noviembre, necesito llevarlos conmigo al principio, al verdadero principio. 1978. Yo tenía 12 años y el mundo olía a tela recién cortada y café de olla. Mi abuela Remedios tenía un taller de costura en la planta baja de un edificio antiguo en la colonia Roma. 3 máquinas Singer, 2 maniquíes de metal y un ventilador que más hacía ruido que aire fresco. Cada tarde, después de la escuela, yo corría hasta ese taller, no porque me obligaran, sino porque algo en ese espacio me llamaba. El sonido rítmico de las agujas atravesando la tela, el olor del algodón nuevo, las manos de mi abuela moviéndose con una precisión que parecía magia. «Mira bien, Paula»,
me decía mientras marcaba un patrón con gis. Cada puntada cuenta. Una sola puntada floja y todo el vestido se deshace. Mi madre trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Salía antes del amanecer y regresaba cuando ya había oscurecido. Mi padre había muerto cuando yo tenía 7 años, un accidente en la fábrica donde trabajaba, y desde entonces éramos solo nosotras 3, mi abuela, mi madre y yo. No éramos ricas, pero tampoco éramos pobres. Teníamos lo suficiente y, sobre todo, teníamos dignidad. La abuela Remedios me enseñó más que a coser. Me enseñó a ver, a observar los detalles que otros pasaban por alto. Fíjate cómo camina esa señora, me decía cuando alguna clienta llegaba al taller. Mira sus zapatos, su postura, cómo mueve las manos. Cada persona te dice quién es sin abrir la boca. Yo absorbía esas lecciones como esponja. A los 14 años ya sabía distinguir una tela de calidad de una corriente. A los 16 podía hacer un patrón con solo mirar una fotografía. A los 18 diseñé mi primer vestido completo. Un diseño sencillo pero elegante que una clienta lució en la boda de su hija. «Tienes ojo, mijita», me dijo la abuela esa noche, mientras contábamos el dinero del día. «Pero el ojo no basta. Necesitas cabeza y corazón que no se deje pisotear». 1984. Yo tenía 18 años y México vivía tiempos difíciles. La crisis económica apretaba a las familias. Muchos talleres cerraban, pero el nuestro resistía porque mi abuela había construido algo más que un negocio. Había construido confianza. Fue ese año cuando conocí a Roberto. Roberto Sosa era contador. Venía de una familia de clase media de Coyoacán. Hombre serio, de pocas palabras, pero mirada noble. Llegó al taller porque su madre necesitaba un vestido para una celebración. Yo lo atendí. Él se quedó mirándome más tiempo del necesario. 3 meses después me pidió matrimonio frente a la fuente de Coyoacán, con un anillo sencillo que había comprado con sus ahorros de 6 meses. «No tengo mucho que ofrecerte», me dijo con voz temblorosa, «pero lo que tengo es honesto». Me casé con él en mayo de 1985. Yo tenía 19 años, él 23. La boda fue pequeña, en una iglesia del barrio, con mariachi contratado y comida preparada por las vecinas. Nada ostentoso, todo genuino. Mi abuela me regaló algo más valioso que oro esa noche. Me cedió el taller. «Es tuyo, Paula. Yo ya sembré. Ahora tú vas a cosechar». Lloré en sus brazos, como no había llorado desde la muerte de mi padre, y le juré que jamás desperdiciaría esa oportunidad. Roberto resultó ser más que un buen esposo. Era un socio natural. Mientras yo creaba, él organizaba. Mientras yo soñaba con diseños, él calculaba costos y márgenes. Juntos, convertimos aquel pequeño taller en algo más grande. En 1987 nació Higinio. Lo recuerdo perfectamente. Era abril. Llovía esa tarde cuando sentí las primeras contracciones. Roberto casi se desmaya del susto. Mi madre y mi abuela lo tomaron todo con calma. «Así son estas cosas», decían riendo. Higinio llegó al mundo con los ojos bien abiertos, como si ya quisiera verlo todo de una vez. Era pequeño, moreno, con el cabello negro azabache de mi padre. Lo sostuve en mis brazos y sentí que el universo entero cabía en ese cuerpecito tibio. «Va a ser fuerte», dijo la abuela Remedios tocándole la manita. «Mira cómo aprieta. Este niño va a agarrar fuerte lo que quiera». Tenía razón. Higinio creció siendo determinado, curioso, inteligente, pero también noble, con un corazón que se partía cuando veía injusticias. Durante esos primeros años, Roberto y yo trabajábamos de sol a sol. Él llevaba la contabilidad de 3 pequeñas empresas, además de administrar el taller. Yo diseñaba, cortaba, cosía, atendía clientas. Mi madre nos ayudaba con Higinio. Mi abuela, aunque ya mayor, seguía viniendo al taller cada mañana. Vivíamos en un departamento de 2 recámaras en la colonia del Valle. Nada lujoso, pero limpio, ordenado, lleno de luz. Los domingos íbamos al parque. Higinio corría entre los árboles, mientras Roberto y yo lo vigilábamos desde una banca, tomados de la mano. Éramos felices con lo simple, con el café de la mañana, con las cenas en la mesa de la cocina, con las noches donde yo dibujaba diseños mientras Roberto revisaba números y Higinio dormía en su cuarto con el osito de peluche que le había cosido mi abuela. ¿Sabes qué es la riqueza, Paula?, me preguntó Roberto una noche, mientras yo trazaba el patrón de una blusa. «No es tener mucho, es no necesitar más de lo que tienes». Yo asentí, sin levantar la vista de mi trabajo, pero guardé esas palabras en el corazón, porque pronto, muy pronto, iba a necesitarlas. En 1992, cuando Higinio tenía 5 años, mi abuela Remedios murió mientras dormía. Tenía 81 años. La encontramos en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si se hubiera acomodado para un largo descanso. Junto a ella, sobre el buró,
había una nota escrita con su letra temblorosa. Paula, el taller es la semilla. Tú eres el árbol. No olvides tus raíces. La enterramos un jueves lluvioso. Yo no lloré durante el funeral. Lloré después, sola en el taller vacío, tocando las máquinas Singer que ella había operado durante 50 años. Esa noche le prometí algo a su recuerdo, que haría crecer ese árbol tan alto que su sombra protegería a muchos. Y así fue. Entre 1992 y 2000, el taller se transformó. Contraté a 6 costureras, luego a 10. Abrí una pequeña boutique en Polanco. Los diseños dejaron de ser solo para clientas conocidas y empezaron a aparecer en revistas de moda. Roberto manejaba todo el aspecto financiero. Yo me enfocaba en crear. Y juntos, sin hacer ruido, sin presumir, construimos algo sólido. Higinio crecía viendo todo esto. Veía a su madre trabajando hasta tarde. Veía a su padre calculando presupuestos en la mesa del comedor. Aprendió desde niño que el dinero no llegaba por arte de magia, que se ganaba con trabajo, disciplina y respeto. Mamá, me preguntó una vez cuando tenía 9 años, ¿por qué no tenemos coche grande como los papás de mis amigos? Porque nosotros invertimos en lo que crece, hijo, no en lo que impresiona. Él asintió, pensativo, y nunca volvió a preguntar. Para el año 2005, ya no éramos solo un taller. Éramos una empresa mediana de confección con contratos internacionales. Proveíamos tela de alta calidad a diseñadores en Estados Unidos y Europa. Teníamos 120 empleados y seguíamos creciendo, pero yo seguía usando los mismos aretes de plata que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario. Seguía tomando café en la misma taza de cerámica que mi abuela usaba en el taller. Seguía viviendo en el mismo departamento de la del Valle, aunque ahora podíamos comprar algo más grande. ¿Para qué? Le decía a Roberto cuando me lo sugería. Aquí caben nuestros recuerdos. Higinio estudiaba administración de empresa. Era buen estudiante, responsable, pero sobre todo, era bondadoso. Ese era mi orgullo más grande. No haber criado a un hijo exitoso, sino a un hijo bueno. Esos años fueron tranquilos, hermosos, como esos atardeceres donde todo tiene un color dorado y uno quisiera detener el tiempo. Pero el tiempo no se detiene para nadie. Y la fractura, cuando llegó, fue tan sutil que casi no la noté. La primera vez que vi a Shimon fue en diciembre de 2019. Higinio tenía 32 años. Había terminado su maestría en negocios y trabajaba conmigo en la empresa desde hacía 6 años. Era brillante para las negociaciones, tenía visión estratégica y, lo más importante, había heredado el respeto por las personas que Roberto y yo siempre intentamos inculcarle. Ese diciembre llegó a casa con los ojos brillantes. «Mamá, papá», nos dijo durante la cena. «Conocí a alguien». Roberto y yo intercambiamos una mirada. Nuestro hijo había tenido novias antes, pero algo en su voz esa noche era diferente. «Se llama Cristina», continuó, con una sonrisa que no podía ocultar. «Es increíble, inteligente, divertida. Estudiamos juntos en la maestría. Quiero que la conozcan». La conocimos 2 semanas después, en un restaurante de la zona rosa. Cristina Mendoza llegó vestida de forma elegante pero discreta. Cabello castaño hasta los hombros, sonrisa genuina, ojos que te miraban directo cuando hablabas. Me cayó bien de inmediato. Hablamos durante horas. Ella venía de Puebla. Era la menor de 3 hermanas. Había estudiado mercadotecnia. Su forma de hablar era educada pero natural. No había pretensión en ella. «Mi familia tiene un negocio textil», mencionó en algún momento. «Nada tan impresionante como lo que ustedes han construido. Mi padre empezó hace 15 años con una pequeña maquiladora. Todo negocio honesto es impresionante», le respondí. «Lo que importa es cómo lo construyes y para qué». Ella sonrió, y vi en sus ojos algo que me gustó: humildad genuina. Higinio y Cristina se hicieron novios formalmente en enero de 2020, justo cuando el mundo estaba a punto de cambiar para todos. La pandemia llegó en marzo de ese año. El encierro, la incertidumbre. Nuestra empresa tuvo que reinventarse. Cerramos temporalmente la producción de moda y empezamos a fabricar cubrebocas y uniformes médicos. Fueron meses difíciles. Algunos empleados enfermaron. Tuvimos que ayudar económicamente a varias familias. Roberto manejó la crisis con su calma característica. «Esto también pasará», decía. «Mientras tanto, hagamos lo correcto». Durante esos meses de encierro, Higinio y Cristina se vieron poco. Ella estaba en Puebla con su familia, él con nosotros en la Ciudad de México, pero hablaban por teléfono cada noche. La distancia, en lugar de separarlos, pareció unirlos más. En octubre de 2020, cuando las cosas empezaban a normalizarse un poco, Higinio me pidió hablar a solas. «Mamá», me dijo, sentado en el sillón de la sala, «quiero casarme con Cristina». Mi corazón dio un brinco de alegría.
pero también de algo más. Ese instinto de madre que detecta cambios aunque no sepa exactamente cuáles. Me da mucho gusto, hijo, le respondí, tomándole la mano. Ella es una buena mujer. Pero dime, ¿ya conociste a su familia? Higinio desvió la mirada por un segundo. He hablado con su mamá y sus hermanas por videollamada. Son muy amables, pero a su papá no lo he conocido en persona todavía. Cristina dice que es complicado. ¿Complicado cómo? Muy tradicional, muy estricto con el tema del dinero y los negocios. Cristina dice que es buen hombre, pero que tiene ideas muy fijas sobre cómo deben ser las cosas. Una alarma pequeña sonó en mi cabeza, pero la callé. No quería ser esa suegra que ve problemas donde tal vez no los había. Bueno, le dije, vas a casarte con Cristina, no con su padre. Higinio sonrió, aliviado. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. La pedida de mano fue en noviembre de 2020. Fuimos a Puebla. Roberto, Higinio y yo. La casa de la familia Mendoza era grande, estilo colonial, en una zona residencial de Puebla. Portón de hierro, jardín bien cuidado, fuente en el centro del patio. La madre de Cristina, doña Eugenia, nos recibió con calidez genuina. Era una mujer menuda, de unos 55 años, con ojos bondadosos y una sonrisa que te hacía sentir bienvenido. Las hermanas de Cristina, Marcela y Verónica, también fueron amables. Todas parecían buenas personas, pero Shimon tardó en aparecer. Cuando finalmente bajó las escaleras, entendí a qué se refería Higinio con complicado. Shimon Mendoza tenía unos 60 años, alto, corpulento, con ese porte de hombre acostumbrado a que su palabra sea ley en su casa. Cabello completamente gris, bien peinado hacia atrás, traje elegante aunque estuviéramos en una reunión familiar informal, reloj ostentoso, anillo de oro grueso. Nos saludó de mano, con un apretón firme que buscaba intimidar más que saludar. Así que ustedes son la familia Sosa, dijo, mirándonos de arriba abajo. Cristina me ha hablado de ustedes. Su tono no era hostil, pero tampoco cálido. Era evaluativo. Mucho gusto, don Shimon, dijo Roberto con su cortesía habitual. Venimos a pedir formalmente la mano de su hija para nuestro hijo Higinio. Shimon asintió lentamente, como si estuviera considerando una propuesta de negocios. Siéntense, ordenó más que invitó. La cena fue tensa. Shimon hizo muchas preguntas sobre nuestro negocio, sobre nuestras propiedades, sobre nuestros planes futuros. Roberto respondía con honestidad, pero sin dar detalles innecesarios. Yo hablé poco, observando. Y fue durante esa cena cuando lo vi por primera vez. Ese destello en los ojos de Shimon cuando Roberto mencionó que teníamos una empresa textil. ¿Textil?, preguntó, inclinándose hacia adelante. ¿De qué tamaño? Mediano, respondió Roberto con modestia. Nada comparable con lo que usted ha construido, según nos cuenta Cristina. Era verdad y no lo era. Nuestra empresa era considerablemente más grande que la de Simón, pero nosotros no teníamos costumbre de presumir números. Shimon pareció satisfecho con esa respuesta, como si hubiera confirmado algo que ya pensaba, que éramos gente decente, pero pequeña. Bueno, dijo finalmente, levantando su copa de vino. Si Cristina está segura, tienen mi bendición. Brindamos. Sonreímos. Higinio abrazó a Cristina. Todo parecía perfecto, pero cuando nos despedimos esa noche, Shimon me estrechó la mano y dijo algo que se me quedó grabado. Espero que su hijo sepa cuidar a mi hija. Ella está acostumbrada a cierto nivel de vida, lo dijo con una sonrisa, pero sus ojos no sonreían. Roberto y yo regresamos a la Ciudad de México en silencio. Fue él quien habló primero. ¿Viste cómo nos miró? Sí, respondí, mirando por la ventana del auto. ¿Cree que somos pobres? ¿Le decimos la verdad? Lo pensé unos segundos. No. Dejemos que piense lo que quiera. Al final, lo importante es que Higinio y Cristina sean felices. Roberto asintió, pero ambos sentíamos algo extraño. Una pequeña fisura que aún no sabíamos dónde había aparecido. La boda se realizó en junio de 2021. Ceremonia bonita en Puebla, en la iglesia del barrio de los Mendoza. Shimon insistió en pagar todo. Roberto ofreció compartir los gastos, pero Shimon lo rechazó con una palmada en el hombro. No, compadre, esto lo pago yo. Es mi hija menor. Quiero que tenga una boda como se debe. El mensaje implícito era claro. Yo sí puedo pagarlo. La recepción fue elegante, demasiado elegante para mi gusto. Salón enorme, arreglos florales exagerados, menú de 7 tiempos, orquesta contratada, todo diseñado para impresionar. Yo llevaba un vestido que yo misma había diseñado, corte sencillo, color marfil, elegante sin ser ostentoso. Varias personas me preguntaron dónde lo había comprado. Lo hice yo. Respondía simplemente. Shimon pasó la mayor parte de la noche presentando a sus invitados importantes. Empresarios de Puebla, políticos locales, gente con apellidos que sonaban en los periódicos. Nos presentó a Roberto y a mí un par de veces, siempre con la misma frase.
Estos son los papás del novio. Tienen un tallercito de costura en la Ciudad de México. Un tallercito. Roberto me apretó la mano por debajo de la mesa. Sabía que me estaba molestando. Déjalo, me susurró. No vale la pena. Tenía razón. Esa noche era de Higinio y Cristina, no de nuestros egos. Los recién casados se mudaron a un departamento en la colonia Nápoles. Cristina consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Higinio seguía trabajando conmigo en la empresa. Todo parecía ir bien, pero empecé a notar pequeños cambios. Higinio comenzó a llegar tarde algunas mañanas. Cuando le preguntaba, decía que había tenido cena con los suegros. Shimon lo invitaba frecuentemente a eventos sociales, a comidas de negocios, a reuniones donde se hacían contactos importantes. ¿Te gusta ir a esas reuniones?, le pregunté un día. Higinio se encogió de hombros. No mucho. Pero Cristina dice que su papá solo quiere integrarnos a su círculo, que es su forma de demostrarnos cariño. ¿Y qué opinas tú? Mi hijo me miró con esos ojos que conocía desde que nació. Opino que a veces me hace sentir pequeño, mamá. Como si lo que nosotros hemos construido no fuera suficiente. Le puse la mano en el hombro. Lo que nosotros hemos construido está hecho de honestidad y trabajo, hijo. Eso siempre es suficiente. Él asintió, pero vi la duda en su mirada. Esa fue la primera fractura. Todavía pequeña, todavía reparable, pero estaba ahí. Los meses siguientes a la boda fueron como caminar sobre arena movediza. Todo parecía estable en la superficie, pero algo se hundía lentamente debajo. Era febrero de 2022 cuando Roberto empezó a sentirse mal. Al principio fueron cosas pequeñas: cansancio, falta de aire al subir escaleras, dolores en el pecho que él atribuía a la edad o al estrés del trabajo. «Estoy bien, Paula», me decía cuando yo insistía en que fuera al médico. «Solo necesito descansar un poco». Pero yo lo conocía. Llevábamos 37 años casados. Sabía cuándo algo no estaba bien. Finalmente, en marzo, lo convencí de hacerse un chequeo completo. Los resultados llegaron una semana después. El cardiólogo fue directo. Roberto tenía una enfermedad coronaria avanzada. Necesitaba cuidarse, medicarse, reducir el estrés. ¿Y si no lo hago?, preguntó Roberto con esa calma suya que a veces me desesperaba. «Entonces un infarto es solo cuestión de tiempo», respondió el doctor. Esa noche, en nuestra cama, Roberto me tomó de la mano. «Tengo que retirarme del negocio», dijo en voz baja. «Al menos parcialmente, delegar más, confiar en Higinio». Yo asentí, aunque por dentro sentía pánico. Roberto era el pilar administrativo de todo, pero su salud era más importante. «Higinio está listo», le dije, convenciéndome a mí misma también. «Lo hemos preparado para esto». Y así fue. En abril de 2022, Roberto se retiró oficialmente de las operaciones diarias. Higinio asumió el cargo de director de operaciones. Yo seguía como directora general, pero cada vez más en las sombras, dejando que mi hijo tomara las decisiones visibles. Era parte de mi estrategia. Siempre lo había sido. Yo no necesitaba crédito público, necesitaba resultados. Higinio se adaptó bien al principio. Era inteligente, trabajador, comprometido. Pero también empecé a notar cómo la influencia de Shimon crecía en su vida. Cada 15 días, Shimon visitaba la Ciudad de México por negocios. Siempre invitaba a Higinio a comer, siempre en restaurantes caros del centro o de Polanco, siempre con contactos importantes que Shimon quería presentarle. «Don Shimon dice que tengo que aprender a moverme en estos círculos», me comentaba Higinio después de esas comidas. «Dice que el negocio ya no se hace solo con buena calidad, se hace con conexiones». Y tiene razón, le respondí. «Las conexiones son importantes, pero nunca a costa de tu integridad». Mi hijo asintió, pero cada vez que regresaba de esas reuniones, lo veía un poco más distante, un poco más diferente. Cristina también estaba cambiando, o tal vez solo estaba mostrando lo que siempre había estado ahí, oculto, bajo la dulzura inicial. Un sábado de mayo vino a visitarnos al departamento. Era la primera vez que venía sola, sin Higinio. Le preparé café y nos sentamos en la sala. «Doña Paula», comenzó con voz suave, casi tímida, «quería hablar con usted sobre algo». «Dime, hija». «Es sobre el departamento donde vivimos Higinio y yo». Hizo una pausa. «Es muy lindo, no me malinterprete, pero es pequeño. Y está en la Nápoles. Mis amigas de Puebla, cuando vienen a visitarme, preguntan por qué no vivimos en una zona mejor». Sentí un nudo en el estómago. «¿Higinio no gana suficiente?», pregunté, aunque conocía perfectamente el salario de mi hijo. «Sí gana bien», respondió rápidamente. «Pero papá dice que alguien en su posición debería vivir en un lugar que refleje su estatus. Polanco o Las Lomas. Dice que eso también es parte de la imagen profesional». Ahí estaba, la voz de Shimon saliendo por la boca de su hija. «Cristina»,
le dije con calma. Higinio es director de operaciones de una empresa sólida. Vive en un departamento digno, en una colonia segura. Tiene un buen auto. ¿Qué más necesita para reflejar su estatus? Ella bajó la mirada. Es que papá dice, tu papá, la interrumpí suavemente. Tiene su forma de ver las cosas, pero tú y Higinio tienen que construir su propia vida, con sus propios valores. Cristina se fue ese día sin decir mucho más, pero el mensaje había quedado claro. No éramos suficiente. Nunca íbamos a hacerlo para Shimon. Y poco a poco, esa idea estaba filtrándose en mi hijo. En julio de 2022, Higinio y Cristina se mudaron a un departamento en Polanco, mucho más grande, mucho más caro, con vista al Parque Lincoln. Es una buena inversión, mamá, me dijo Higinio cuando me mostró el lugar. Y Cristina está feliz. No dije nada, solo asentí, pero vi los números. Vi cómo se estaba endeudando para mantener una imagen que no necesitaba. Roberto también lo notó. Está tratando de impresionar a su suegro, me dijo una noche. Y eso nunca funciona, porque hombres como Shimon nunca quedan impresionados. Siempre van a mover la vara más alto. Tenía razón, pero no sabía cómo proteger a mi hijo sin parecer controladora. Entonces sucedió algo que cambió todo. Era septiembre de 2022. Recibimos una propuesta de un grupo inversionista europeo. Querían comprar 30% de nuestra empresa. La oferta era de $45 millones. Higinio estaba emocionado. Mamá, esto es enorme. Nos convertiría en jugadores internacionales de verdad. Yo también veía el potencial, pero había algo en los términos del contrato que me inquietaba. Querían demasiado control operativo para ser solo socios minoritarios. Necesito tiempo para revisar bien esto, le dije. ¿Cuánto tiempo? 2 meses, tal vez 3. Higinio se exasperó. Mamá, estas oportunidades no esperan. Si nosotros no aceptamos, encontrarán otra empresa. Entonces que encuentren otra empresa. Yo no firmo nada que no entienda completamente. Fue nuestra primera discusión seria en años. Higinio salió de mi oficina dando un portazo, algo que jamás había hecho. Esa noche, Cristina me llamó. Doña Paula, sé que no es mi lugar, dijo con voz firme. Pero Higinio llegó muy molesto a casa. Dice que usted no confía en su criterio. No es eso, Cristina. Papá dice que usted debería retirarse ya. Que Higinio tiene la capacidad de manejar la empresa solo, que usted lo está deteniendo. Me quedé en silencio unos segundos. Tu papá, dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado, no conoce esta empresa, no conoce cómo la construimos y no conoce los errores que cometimos en el camino para aprender lo que sabemos ahora. Pero papá ha construido una empresa muy exitosa. Y nosotros también, Cristina. La diferencia es que nosotros no necesitamos que todo el mundo lo sepa. Colgó poco después, cordial, pero fría. Esa noche no pude dormir. Roberto dormía a mi lado, su respiración tranquila gracias a los medicamentos para el corazón. Lo miré en la oscuridad y sentí miedo. Miedo de estar perdiendo a mi hijo. Miedo de que Shimon estuviera envenenando lentamente la relación que Roberto y yo habíamos construido con Higinio durante 35 años. Pero sobre todo, miedo de que mi silencio, ese silencio que siempre había sido mi estrategia, se estuviera interpretando como debilidad. Pasé los siguientes 2 meses revisando cada cláusula del contrato con los inversionistas europeos. Contraté a 3 abogados diferentes para que lo analizaran, y todos llegaron a la misma conclusión. Era una trampa disfrazada de oportunidad. Si aceptábamos esos términos, en 5 años perderíamos el control total de la empresa. Rechazamos la oferta en noviembre de 2022. Higinio no me habló durante una semana. Cuando finalmente vino a verme, fue diferente, más frío, más distante. Espero que sepas lo que haces, mamá, me dijo, porque acabas de rechazar la oportunidad de tu vida. No, hijo, le respondí. Acabo de proteger el trabajo de tu vida. Algún día lo entenderás. Pero vi en sus ojos que no me creía, que Shimon ya había sembrado la duda demasiado profundo. Y yo, en mi negación, seguí pensando que el tiempo arreglaría las cosas, que Higinio maduraría, que vería la manipulación de su suegro. Me equivoqué, porque en diciembre de ese año, durante la cena de Navidad en casa de los Mendoza, escuché algo que me heló la sangre. Estaba en el pasillo, buscando el baño, cuando oí la voz de Shimon saliendo de su estudio. Hablaba por teléfono. Sí, es cuestión de tiempo. La vieja tiene el control, pero el hijo ya está de mi lado. Solo necesito presionar un poco más. En menos de 2 años, esa empresa va a estar disponible para una adquisición amigable. Y cuando eso pase, voy a duplicar mi negocio sin gastar un centavo en desarrollo. Me quedé paralizada en el pasillo. El muchacho es bueno, pero débil, como todos los que crecieron con mamá protectora. Basta con hacerle creer que ella lo subestima y ya está.
Hace lo que yo le sugiero. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Regresé al comedor como pude. Sonreí, comí, brindé. Pero esa noche entendí algo terrible. Esto no era una diferencia de valores entre familias. Esto era una estrategia, un plan calculado de Shimon para quedarse con lo que Roberto y yo habíamos construido durante 40 años. Y estaba usando a mi hijo como peón. Durante el camino de regreso a casa, Roberto notó mi silencio. ¿Estás bien? No, respondí. Pero voy a estarlo. Esa noche tomé una decisión. No iba a confrontar a Higinio todavía. No iba a acusar a Shimon. Eso solo me haría ver como la suegra paranoica. En lugar de eso, iba a esperar, a observar, a documentar, y cuando llegara el momento preciso, iba a demostrarle a Shimon que el árbol silencioso que había subestimado tenía raíces más profundas de lo que él jamás imaginaría. Pero mientras tanto, iba a tener que soportar, a callarme, a dejar que Higinio cometiera sus errores. Y eso, créanme, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Porque ver a tu hijo alejarse, creer las mentiras de alguien más, dudar de ti, es un dolor que no se compara con nada. Pero yo había aprendido algo de mi abuela Remedios. A veces, la puntada más importante es la que no se ve, la que sostiene todo por dentro, en silencio. Y yo iba a sostener, aunque doliera, aunque me destrozara por dentro. El año 2023 comenzó con una calma engañosa. Roberto seguía estable con su tratamiento. Higinio trabajaba arduamente, aunque nuestra relación se había vuelto puramente profesional. Ya no había esas conversaciones de sobremesa donde compartíamos sueños. Ya no había risas en la oficina, solo reportes, números y silencios incómodos. Cristina estaba embarazada. Me lo dijeron en febrero, durante una cena rápida en un restaurante cerca de su departamento. Higinio tomó la mano de su esposa y sonrió con una ternura que no le veía desde hacía meses. Mamá, papá, dijo. Vamos a ser abuelos. Roberto se puso de pie y abrazó a nuestro hijo con lágrimas en los ojos. Yo también lloré, aunque mis lágrimas eran agridulces. Felicidad por el bebé que venía, tristeza por la distancia que sentía con mi hijo. ¿Ya saben si es niño o niña?, preguntó Roberto. Todavía no, respondió Cristina, tocándose el vientre con ternura. Pero papá dice que seguro es niño. Dice que los Mendoza siempre hacen varones primero. Ahí estaba otra vez, la voz de Shimon. Sea lo que sea, dije, tomando la mano de Cristina, va a ser muy amado. Ella sonrió, y por un momento vi a la muchacha dulce que había conocido 4 años atrás, antes de que su padre la convenciera de que éramos poca cosa. El embarazo avanzó. Cristina dejó su trabajo en la agencia de publicidad. Higinio se volvió aún más protector, más ausente de la oficina. Llegaba tarde, se iba temprano, atendía llamadas de Shimon a media reunión. Mi suegro quiere ayudarnos con los gastos del bebé, me comentó un día en marzo. Dice que un nieto suyo tiene que nacer en el mejor hospital privado de la ciudad. ¡Qué generoso!, respondí, sin mostrar lo que realmente pensaba. Yo podía pagar ese hospital 3 veces, pero Shimon seguía jugando el papel de patriarca magnánimo que rescataba a la familia pobre. En abril, algo cambió. Uno de nuestros proveedores principales, una empresa de hilos importados de Italia, nos notificó que habían recibido una oferta de compra de su distribución en México. La empresa compradora era de Puebla, Textiles Mendoza. Cuando vi el nombre en el documento, sentí un escalofrío. Llamé a nuestro proveedor, un señor italiano llamado Giuseppe, con quien trabajábamos desde hacía 15 años. Paula, me dijo por teléfono, con su español entrecortado por el acento. Yo no quiero vender, pero esta gente de Puebla hace oferta muy alta. Mi socio en Italia dice que debemos considerar. ¿Cuánto ofrecen? Me dio la cifra. Era 30% sobre el valor de mercado. Una oferta imposible de rechazar. Giuseppe, ¿puedes darme 3 semanas antes de decidir? Para ti, Paula, 1 mes, pero no más. Mi socio está impaciente. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Esto no era coincidencia. Shimon estaba tratando de cortar nuestras líneas de suministro. No le dije nada a Higinio. Todavía no. Primero necesitaba entender el alcance completo de lo que estaba pasando. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto, exmilitar, recomendado por nuestro abogado corporativo. Le pedí que investigara los movimientos comerciales de Shimon Mendoza en los últimos 6 meses. Quiero saber con quién se reúne, qué empresas está contactando, qué movimientos financieros hace, le dije. Pero absoluta discreción. Nadie puede saber de esto. 2 semanas después, el investigador volvió con un informe de 30 páginas. Me encerré en mi oficina un sábado en la tarde para leerlo. Roberto estaba en casa descansando. Higinio, con Cristina en una cita médica. El informe era devastador.
Shimon había estado reuniéndose con 5 de nuestros principales proveedores en los últimos 4 meses. A 3 les había hecho ofertas de compra. A los otros 2 les había ofrecido contratos preferenciales si dejaban de trabajar con nosotros. Pero había más. También se había reunido con 2 de nuestros clientes más grandes en Estados Unidos. Les había presentado su línea de productos como alternativa más económica y de igual calidad. Y lo peor, había usado información confidencial de nuestra empresa para hacer esas presentaciones. Información que solo Higinio tenía acceso. Sentí que me faltaba el aire. Mi hijo. Mi propio hijo le estaba pasando información a Shimon. ¿Lo hacía conscientemente? ¿O Shimon lo estaba manipulando tan hábilmente que Higinio no se daba cuenta de lo que estaba revelando en esas comidas de negocios? Había más en el informe. Shimon tenía deudas, muchas deudas. Su empresa no era tan exitosa como aparentaba. Había pedido préstamos a 3 bancos diferentes en el último año. Su flujo de efectivo era precario. Por eso quería nuestra empresa, no para unir fuerzas, para salvarse él. Me quedé sentada en mi oficina hasta que oscureció, con el informe en las manos, con el corazón roto. Esa noche, Roberto notó que algo andaba mal. «Paula, estás pálida. ¿Qué pasó?» Le mostré el informe. Lo leyó en silencio. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos temblaban ligeramente. «Tenemos que hablar con Higinio», dijo finalmente. «No». ¿Cómo que no? Si lo confrontamos ahora, Shimon va a convencerlo de que somos nosotros los paranoicos, los controladores, los que no confiamos en él, y vamos a perder a nuestro hijo para siempre. Roberto se quitó los lentes y se frotó los ojos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Observamos? Y nos preparamos. En mayo, el bebé nació, una niña. La llamaron Valentina. Cuando la vi por primera vez en el hospital, tan pequeña, tan perfecta, con esa fragilidad de todos los recién nacidos, lloré. Roberto también lloró. Higinio estaba radiante. Cristina, exhausta pero feliz. Y por un momento, solo por un momento, fuimos una familia otra vez. Shimon llegó al hospital 1 hora después que nosotros. Entró con un ramo de flores tan grande que apenas cabía por la puerta. Con globos, con una canasta de regalos caros. «Mi primera nieta», exclamó, besando a Cristina en la frente. Aunque yo hubiera preferido un varón, claro. Pero bueno, para la próxima será. Vi cómo Cristina bajaba la mirada, cómo Higinio se tensaba pero no decía nada. Shimon se acercó a la cunita donde dormía Valentina. «Es bonita», dijo, como si estuviera evaluando un producto. «Tiene los ojos de los Mendoza. Esperemos que también tenga nuestra inteligencia para los negocios». Luego se volvió hacia Higinio. «Hijo, ahora que eres padre, tienes que pensar en grande. Esta niña va a necesitar lo mejor, la mejor escuela, la mejor casa, el mejor futuro». Hizo una pausa. «Por eso estuve pensando. Tengo una propuesta que hacerte». Roberto y yo intercambiamos una mirada. «¿Qué propuesta, don Shimon?», preguntó Higinio. «Después hablamos», dijo Shimon, mirándome de reojo. «Es cosa de hombres, de negocios». Esa frase, cosa de hombres, como si yo, que había construido una empresa de la nada, no tuviera lugar en esas conversaciones. Me mordí la lengua, sonreí, besé a mi nieta y me fui del hospital con Roberto. En el auto, mi esposo finalmente estalló. «¿Viste eso? ¿Viste cómo te despreció? Como si tú no contaras». «Lo vi». «¿Y no vas a hacer nada?» «Todavía no, Roberto. Todavía no». 3 días después, Higinio vino a casa, solo. Cristina estaba recuperándose. Valentina dormía. Se sentó en el sillón de la sala con una expresión que no le había visto nunca. Nerviosismo, culpa, determinación. «Mamá, papá», comenzó. Don Shimon me hizo una propuesta. «Te escuchamos», dije, aunque ya sabía lo que venía. Quiere fusionar su empresa con la nuestra. Dice que juntos podríamos dominar el mercado textil en todo el país, que podríamos expandirnos a Centroamérica. ¿Fusionar?, pregunté, manteniendo la voz calmada. ¿En qué términos? Higinio sacó unos papeles de su portafolio. 50-50. Él aporta su infraestructura en Puebla. Nosotros aportamos nuestra cartera de clientes y nuestra reputación. Compartimos ganancias por partes iguales. Tomé los papeles, los leí. Eran incluso peor de lo que imaginaba. En esos términos, Shimon aportaba activos sobrevaluados y deudas ocultas. Nosotros aportábamos décadas de trabajo, una empresa sólida y relaciones comerciales que habíamos construido con sangre, sudor y lágrimas. «Hijo», dijo Roberto con voz tranquila, «esta fusión nos arruinaría». «¿Por qué dices eso?», preguntó Higinio, a la defensiva. «Porque la empresa de tu suegro tiene deudas que triplican sus activos reales, porque está sobrevalorada en estos documentos, porque en 2 años estaríamos asumiendo sus pérdidas mientras él se queda con la mitad de nuestras ganancias». Higinio se puso de pie. «Ustedes siempre han desconfiado de don Shimon.
desde el día que lo conocieron. No desconfiamos de él, hijo, dije. Desconfiamos de esta propuesta. Es lo mismo. No, Higinio, no es lo mismo. Mi hijo me miró con ojos que no reconocí, ojos llenos de resentimiento. Ustedes nunca van a aceptar que yo pueda tomar decisiones, que yo pueda hacer crecer esta empresa de formas que ustedes nunca imaginaron. Hijo, Don Shimon tenía razón. Dijo que ustedes iban a rechazar cualquier cosa que yo propusiera, que nunca iban a soltarme las riendas. Me quedé en silencio. Shimon lo había preparado perfectamente. Cualquier objeción nuestra sería vista como control, como desconfianza. Piénsalo bien, Higinio, dijo Roberto. Revisa esos números con un contador externo, independiente. Ya los revisé con el contador de Don Shimon. Exacto, respondí, con el contador de Don Shimon. Higinio tomó sus papeles y caminó hacia la puerta. Sabía que iban a reaccionar así, dijo sin voltear. Por eso Don Shimon me dijo que tal vez era momento de que yo empezara mi propio camino. Se fue dando un portazo. Roberto y yo nos quedamos sentados en silencio. Se lo está llevando, susurró mi esposo. Shimon se está llevando a nuestro hijo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo cómo todo lo que había construido se resquebrajaba. Pero en algún momento de la madrugada, recordé algo que mi abuela me había dicho hace muchos años. Paula, cuando el enemigo cree que ya ganó, es cuando comete su error más grande. Shimon creía que ya había ganado, que Higinio estaba de su lado, que podía presionarme para que aceptara esa fusión absurda. Pero lo que Shimon no sabía era que yo había pasado 40 años aprendiendo a moverme en silencio y que ya tenía un plan. Junio de 2023 fue el mes en que empecé a mover mis piezas. Primero, contraté a un equipo de auditores externos, los mejores de la ciudad. Les pedí que hicieran un análisis completo de Textiles Mendoza. Quería saber exactamente con qué estábamos tratando. El informe llegó 3 semanas después. Era peor de lo que había imaginado. Shimon debía $16 millones a diversos acreedores. Había hipotecado su casa. Había usado maquinaria como garantía de préstamos. 3 de sus principales clientes habían cancelado contratos en el último año por retrasos en las entregas. Su empresa estaba al borde de la quiebra. Y su plan era salvarse fusionándose con nosotros, o mejor dicho, absorbiéndonos. Mientras tanto, Higinio se distanciaba más cada día. Dejó de venir a las reuniones de dirección, enviaba reportes por correo. Cuando coincidíamos en la oficina, era cortés pero frío. Cristina tampoco contestaba mis llamadas. Las pocas veces que hablábamos era para temas relacionados con Valentina. Nada personal, nada cercano. En julio, Roberto tuvo un susto. Un domingo en la tarde, mientras veíamos televisión, se llevó la mano al pecho y se puso pálido. Lo llevamos de emergencia al hospital. Los doctores dijeron que había sido una arritmia. Nada mortal, pero una advertencia seria. Señora Sosa, me dijo su cardiólogo en el pasillo del hospital, su esposo necesita eliminar el estrés de su vida, completamente, o el próximo episodio puede ser fatal. Le llamé a Higinio desde el hospital. Contestó después de 5 timbres. Mamá, estoy ocupado. ¿Qué pasa? Tu padre está en el hospital. Silencio del otro lado. ¿Está bien? Por ahora sí, pero fue una advertencia. Necesito que vengas. Voy para allá. Llegó 1 hora después, solo. Cristina se había quedado con Valentina. Cuando vio a Roberto en la cama del hospital, conectado a monitores, algo en su rostro cambió. Vi al niño que había sido, al hijo que nos abrazaba cuando tenía pesadillas. Papá, susurró, tomando su mano. Estoy bien, hijo, dijo Roberto con voz débil. Solo fue un susto. Higinio se quedó con nosotros toda la noche. No habló mucho, solo estuvo ahí. A las 3 de la madrugada, mientras Roberto dormía, salimos al pasillo a tomar café de la máquina expendedora. Mamá, dijo Higinio, mirando su vaso de plástico, siento mucho todo esto. No es tu culpa que tu padre esté enfermo. No me refiero solo a eso, me refiero a todo, a cómo han estado las cosas entre nosotros. Por un momento pensé en decírselo todo, en mostrarle el informe sobre Simón, en revelarle la manipulación, pero algo me detuvo, quizá el cansancio, quizá el miedo de perderlo definitivamente. Hijo, yo solo quiero que seas feliz y que tomes decisiones informadas. Él asintió lentamente. Don Shimon insiste en la fusión. Dice que es la oportunidad de mi vida, que si no la acepto, siempre voy a ser el hijo que trabaja para su mamá. Ahí estaba, el veneno, la semilla de la duda plantada tan perfectamente. ¿Y tú qué piensas, Higinio? Sin escuchar a Don Shimon, sin escucharme a mí. ¿Tú qué piensas? Mi hijo tardó en responder. Pienso que tengo miedo. Miedo de equivocarme. Miedo de decepcionarte a ti. Miedo de decepcionar a mi familia. Entonces no tomes decisiones desde el miedo, hijo.
Tómalas desde la claridad. Roberto salió del hospital 3 días después. El doctor le recetó reposo absoluto durante un mes. Esa misma semana, en agosto, recibí una llamada inesperada. Era Gustavo Elizondo, el CEO de Grupo Comercial del Bajío, una de las empresas más grandes de distribución textil en el país. Yo era socia mayoritaria oculta de esa empresa desde hacía 10 años. Muy poca gente lo sabía, ni siquiera Higinio. Paula, me dijo por teléfono, tenemos un problema. Dime. Simón Mendoza está tratando de hacer negocios con nosotros. Quiere un contrato de distribución exclusiva. Y está usando tu nombre. Se me erizó la piel. ¿Cómo está usando mi nombre? Dice que tienen una alianza familiar, que es el suegro de tu hijo, que cualquier negocio con él es indirectamente un negocio contigo. Está usando tu reputación como garantía. Sentí la rabia subir por mi garganta. ¿Y qué le dijiste? Nada todavía. Por eso te llamé. Quería saber si esto es legítimo. No, Gustavo, no es legítimo. Simón Mendoza no tiene ninguna alianza conmigo, ni familiar ni comercial. Entendido. ¿Quieres que lo confronte? Lo pensé unos segundos. No, todavía no. Dale largas. Dile que están analizando la propuesta, que te avise en 2 semanas. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Simón había cruzado una línea. Ya no solo estaba manipulando a mi hijo, estaba usando mi nombre, mi reputación, para engañar a otros empresarios. Esa misma tarde hice algo que había estado postergando. Llamé a una junta extraordinaria de socios. En esa junta estaban los 5 accionistas de nuestra empresa: Roberto, Higinio, yo y 2 inversionistas externos que tenían participación minoritaria. Higinio llegó a la junta con cara de sorpresa. ¿De qué se trata esto, mamá? De algo importante. Siéntate. Cuando todos estuvieron presentes, puse sobre la mesa el informe de los auditores sobre Textiles Mendoza. Esto, dije, es un análisis completo de la empresa con la que Higinio propone fusionarnos. Quiero que todos lo lean antes de tomar cualquier decisión. Higinio palideció. Mamá, esto es información pública, hijo. Cualquier auditor puede obtenerla, y cualquier empresario responsable la revisa antes de hacer una alianza. Los socios leyeron el informe en silencio. Vi cómo sus expresiones cambiaban: sorpresa, preocupación, rechazo. Uno de los inversionistas, don Mauricio, un empresario de 65 años con experiencia en fusiones, habló primero. Paula, con todo respeto a tu consuegro, esta empresa está técnicamente en bancarrota. Fusionarnos con ella sería suicidio financiero. Exacto, dije. Por eso convoqué esta junta, para que todos tengamos la información completa. Higinio me miró con una mezcla de rabia y humillación. ¿Por qué hiciste esto? Porque soy la directora general de esta empresa, hijo, y mi responsabilidad es protegerla, incluso de decisiones emocionales. ¿Decisiones emocionales? Se puso de pie. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que soy un niño que no puede tomar decisiones racionales? Pienso que estás siendo manipulado por un hombre que solo busca salvarse a sí mismo. Don Simón es mi suegro, es el abuelo de mi hija, y aún así está usando tu lealtad familiar para destruir lo que tu padre y yo construimos durante 40 años. El silencio en la sala era denso. Los otros socios nos miraban incómodos. Higinio tomó su portafolio. Renuncio, dijo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurré. Renuncio a mi puesto como director de operaciones. Renuncio a esta empresa. Me iré con don Simón. Él sí confía en mí. Hijo, por favor. No, mamá. Ya tomé mi decisión. Desde la claridad, como tú dijiste, salió de la sala de juntas. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un disparo. Roberto, que había estado callado toda la reunión, se llevó la mano al pecho. ¡Roberto!, grité, pero él levantó la mano. Estoy bien, solo necesito aire. Los socios se fueron rápidamente. Me quedé sola en esa sala, rodeada de documentos que probaban que tenía razón. Pero la razón no sirve de nada cuando acabas de perder a tu hijo. Esa noche, Cristina me llamó. Su voz era dura, sin el tono dulce que solía usar conmigo. Doña Paula, espero que esté orgullosa de sí misma. Cristina, yo solo... Humilló a Higinio frente a sus socios. Lo hizo ver como un tonto. Mi papá tenía razón sobre usted. Nunca iba a dejar que Higinio creciera. ¿Tu papá?, dije con una calma que no sentía. Está usando a mi hijo para salvar su empresa quebrada. ¿Cómo se atreve? Mi papá es un hombre exitoso, respetado, mientras usted es solo una costurera que tuvo suerte. Esas palabras dolieron más de lo que quería admitir. Cristina, algún día vas a entender. No quiero entender nada. Lo único que entiendo es que Higinio renuncia a trabajar con usted y que vamos a mudarnos a Puebla, cerca de mi familia, de gente que sí lo valora. ¿Te vas a llevar a mi nieta? Valentina es mi hija y Higinio está de acuerdo. Necesitamos distancia de ustedes. Colgó. Me senté en el sillón de la sala. Roberto estaba acostado en la recámara y yo me quedé ahí,
en la oscuridad, sintiendo cómo todo lo que había intentado proteger se desmoronaba. Lloré. Por primera vez en meses, lloré sin control, pero en algún momento de esa noche oscura, las lágrimas se secaron, y en su lugar quedó algo diferente: determinación. Shimon había ganado una batalla, pero la guerra no había terminado. Y yo estaba a punto de enseñarle que la mujer a la que había llamado solo una costurera con suerte había construido un imperio que él ni siquiera sabía que existía. Septiembre llegó con cambios. Higinio se mudó a Puebla con Cristina y Valentina. Dejó de contestar mis llamadas, bloqueó mi número. Shimon publicó en redes sociales una foto con mi hijo en su empresa. Bienvenido a la familia Textiles Mendoza, hijo. Aquí sí se reconoce el talento. Cada palabra era un puñal. Pero yo seguí trabajando, seguí moviendo piezas. En octubre recibí la invitación que había estado esperando. Grupo Comercial del Bajío iba a hacer su junta anual de accionistas en noviembre. Era la reunión más importante del año. Se discutirían contratos por $30 millones y Shimon había logrado colarse como invitado especial, gracias a sus contactos políticos en Puebla. Gustavo me llamó para confirmar. Paula, ¿vas a venir a la junta? Sí, Gustavo, voy a estar ahí. ¿Quieres que le diga a Shimon que tú eres la socia mayoritaria? No, déjalo creer lo que quiera creer. Va a ser más educativo así. Gustavo se rió del otro lado. Paula, a veces me das miedo, solo a veces. Pasé el mes de octubre preparándome, revisando cada detalle, asegurándome de que todo estuviera en orden. Roberto intentó convencerme de que no fuera. Paula, tu salud, tu corazón, esto te está destruyendo. Lo que me destruye es quedarme de brazos cruzados mientras ese hombre arruina a nuestro hijo. Pero Higinio está adulto, tomó su decisión. Tomó una decisión basada en mentiras, Roberto, y yo voy a mostrarle la verdad. El día de la junta llegó. 24 de noviembre de 2024. Me desperté temprano. Me vestí con cuidado. Un traje sastre que yo misma había diseñado. Elegante pero discreto. Los aretes de plata que Roberto me regaló hace 39 años. Me miré al espejo. Abuela Remedios, susurré. Dame fuerza. Y salí hacia la reunión que cambiaría todo. 24 de noviembre de 2024, 11 de la mañana. El edificio corporativo de Grupo Comercial del Bajío se elevaba 18 pisos sobre Paseo de la Reforma. Vidrio, acero, modernidad. Entré por la puerta principal con paso tranquilo. El guardia de seguridad me saludó. Buenos días, señora Sosa. Buenos días, Miguel. Tomé el elevador hasta el piso 18. Las puertas se abrieron a un pasillo alfombrado que conducía a la sala de juntas principal. Ventanales enormes dejaban entrar la luz de la mañana. La vista de la ciudad era impresionante. Llegué temprano a propósito. Quería ver cómo se desarrollaba todo antes de que comenzara oficialmente. La sala de juntas ya tenía algunas personas, ejecutivos revisando documentos, asistentes preparando café. Gustavo Elizondo hablaba con 2 inversionistas estadounidenses cerca de la ventana. Me vio entrar y asintió levemente. Yo le devolví el gesto. Me senté en una silla al fondo de la sala, discreta, invisible para quien no supiera buscarme. A las 11:20 empezaron a llegar más personas, abogados, contadores, directores de diferentes departamentos. La sala se llenó de conversaciones en voz baja, del sonido de portafolios abriéndose, de tazas de café siendo servidas. A las 11:30, Shimon entró a la sala. Llevaba un traje gris Oxford impecable, camisa blanca, corbata de seda italiana, reloj suizo que brillaba en su muñeca izquierda, anillo de oro grueso. Todo en él gritaba dinero y poder. Venía acompañado de 2 personas. Una era su abogado, un hombre delgado de unos 50 años con maletín de cuero. La otra era mi hijo, Higinio. Se me cortó la respiración. No lo había visto en persona desde agosto, desde el día que renunció. En estos meses solo había visto fotos en redes sociales. Pero verlo ahí, en carne y hueso, caminando junto a Shimon como si fuera su sombra, mi hijo había cambiado. Vestía diferente, más ostentoso, reloj caro, zapatos italianos, pero sobre todo, su expresión. Ya no tenía esa calidez, esa nobleza que siempre lo había caracterizado. Había algo duro en su mirada, algo que me rompió el corazón. Shimon saludó a varios ejecutivos con palmadas en la espalda, con esa confianza falsa de quien cree que ya ganó. Higinio lo seguía, estrechando manos, sonriendo cuando debía. Ninguno de los 2 me vio. Yo estaba sentada al fondo, con una carpeta abierta frente a mí, aparentemente revisando documentos. A las 11:40, Gustavo se dirigió a la cabecera de la mesa. Buenos días a todos, dijo con voz clara. Gracias por venir a esta junta anual de accionistas. Como saben, hoy discutiremos varios contratos importantes, incluyendo la renovación de nuestras alianzas estratégicas para el próximo año fiscal.
Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. También tenemos invitados especiales hoy. Don Shimón Mendoza, empresario textil de Puebla, y su asociado Higinio Sosa. Shimón se puso de pie, sonriendo ampliamente. Gracias, don Gustavo. Es un honor estar aquí, y quiero aprovechar para presentar una propuesta que estoy seguro será de interés para todos. Se movió hacia el frente de la sala con la seguridad de quien ha ensayado este momento muchas veces. Textiles Mendoza. Comenzó, proyectando una presentación en la pantalla grande. Es una empresa familiar con 15 años de trayectoria. Hemos crecido exponencialmente en los últimos años. Tenemos infraestructura de primer nivel en Puebla. Y ahora, con la incorporación de talento joven como Higinio aquí presente, estamos listos para el siguiente nivel. Higinio asintió desde su asiento, pero no sonrió. Vi cómo sus manos jugaban nerviosamente con una pluma. Shimón continuó con su presentación. Números inflados, proyecciones optimistas, gráficas que mostraban un crecimiento que yo sabía era ficticio. Estamos buscando un socio estratégico para distribución nacional, dijo, mirando directamente a Gustavo. Y creemos que Grupo Comercial del Bajío es el candidato ideal. Juntos podríamos dominar el mercado textil en todo el país. Algunos ejecutivos tomaban notas, otros intercambiaban miradas escépticas. Shimón mostró otra diapositiva. Nuestra propuesta incluye un contrato exclusivo de distribución. Nosotros proveemos producto de alta calidad a precios competitivos. Ustedes tienen la red de distribución más grande del país. Es una alianza natural. Gustavo escuchaba con expresión neutral. ¿Qué garantías ofrece su empresa, don Shimón? Las mejores, don Gustavo. Tenemos maquinaria de última generación, personal capacitado y además, hizo una pausa dramática, tenemos conexiones familiares con algunas de las empresas más sólidas del sector. Ahí venía. Mi yerno, Higinio Sosa, viene de una familia con experiencia en el negocio textil. Su madre tiene un tallercito de costura. Nada del nivel de lo que nosotros manejamos, claro, pero nos ha dado cierto conocimiento del mercado de nicho. Un tallercito de costura. Sentí como la rabia subía por mi garganta, pero mantuve la expresión neutral. Las manos quietas sobre la carpeta. Varios ejecutivos me miraron de reojo. Ellos sabían quién era yo, pero siguieron el juego. Shimón continuó. Incluso podríamos considerar eventualmente absorber ese pequeño negocio familiar, diversificar nuestra oferta. Aunque, sinceramente, no creo que aporte mucho valor. Es más un gesto de buena voluntad hacia mi yerno. Higinio se movió incómodo en su silla, pero no dijo nada. Shimón llegó a su diapositiva final. Entonces, caballeros, ¿qué dicen? ¿Estamos listos para hacer negocios? Gustavo miró alrededor de la mesa. Luego me miró a mí, directamente, con una pequeña sonrisa. Don Shimón, su presentación es interesante, pero antes de tomar cualquier decisión, hay alguien en esta sala que debería opinar. Shimón frunció el ceño. ¿Alguien más? Sí, nuestra socia mayoritaria. El rostro de Shimón mostró confusión por un segundo. ¿Socia mayoritaria? Pensé que usted era el CEO. Soy el CEO, respondió Gustavo, pero no soy el dueño. Se volvió hacia donde yo estaba sentada. Paula, ¿podrías acercarte, por favor? El silencio que siguió fue absoluto. Me puse de pie despacio, cerré mi carpeta. Caminé hacia el frente de la sala con pasos tranquilos, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en mí. Shimón me miraba con expresión de desconcierto, como si no entendiera por qué yo estaba ahí, como si no recordara haberme visto antes. Pero Higinio palideció. Se puso de pie a medias, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Llegué al frente. Me volví hacia Simón. Don Simón, dije con voz serena, no creo que nos hayan presentado formalmente. Soy Paula Sosa Góngora, socia mayoritaria de Grupo Comercial del Bajío. 65% de las acciones. Vi cómo el color abandonaba su rostro. También soy, continué, socia mayoritaria de Textiles Nacionales del Norte, 58%. Y tengo participación significativa en otras 4 empresas del sector. Shimón intentó hablar, pero no le salieron las palabras. En total, seguí, mirándolo directamente a los ojos. Mi grupo empresarial mueve aproximadamente $200 millones al año. No está mal para un tallercito de costura, ¿no cree? El silencio en la sala era ensordecedor. Higinio estaba paralizado en su silla. Sus ojos iban de Shimón a mí, procesando lo que acababa de escuchar. Shimón finalmente encontró su voz. Yo no sabía, lo sé, dije tranquilamente. No sabía porque nunca preguntó. Asumió. Vio a una mujer de 58 años, vestida con discreción, que no presume su éxito,
y asumió que era poca cosa. Di un paso hacia él. Pero déjeme decirle algo, don Shimon. Mi abuela me enseñó que el árbol que más frutos da es el que menos ruido hace cuando crece. Yo he crecido en silencio durante 40 años. Mientras usted se endeudaba para comprar relojes caros y autos lujosos, yo invertía en infraestructura, en relaciones comerciales sólidas, en personas. Tomé los documentos de su presentación. Estos números que acaba de mostrar son ficticios. Su empresa no creció exponencialmente. Está quebrada. Debe $16 millones a diversos acreedores. 3 de sus principales clientes cancelaron contratos este año. Y está aquí, desesperado, tratando de conseguir un socio que lo salve. Shimon intentó protestar. Eso no es. Tengo los informes de auditoría aquí mismo, dije, poniendo sobre la mesa una carpeta gruesa. Hechos por 3 firmas diferentes. Todos llegan a la misma conclusión. Su empresa está técnicamente en bancarrota. Me volví hacia los otros ejecutivos. Y no solo eso. Don Shimon ha estado usando mi nombre sin mi permiso. Ha dicho a varios empresarios que tiene una alianza familiar conmigo, que cualquier negocio con él es indirectamente un negocio conmigo. Ha usado mi reputación de 40 años como garantía para sus mentiras. Shimon estaba temblando, de rabia, de humillación, de miedo. Usted no puede hablarme así. Puedo y lo hago, respondí con calma, porque estamos en mi sala de juntas, en mi empresa, y usted acaba de intentar engañar a mis socios usando información falsa. Finalmente me volví hacia Higinio. Mi hijo estaba blanco como papel, las manos temblándole, los ojos llenos de lágrimas que intentaba contener. «Hijo», dije suavemente, y mi voz casi se quiebra. Pero antes de que pudiera continuar, Shimon explotó. «Esto es un circo, una humillación. Ustedes planearon todo esto para hacerme quedar mal para hacerlo quedar como lo que es», lo interrumpí. Un hombre desesperado que intentó usar a mi hijo para salvarse. Shimon dio un paso hacia mí, el dedo índice levantado. «Usted es una...» «Cuidado con lo que va a decir», intervino Gustavo poniéndose de pie. «Está en propiedad privada y puede ser escoltado a la salida en cualquier momento». Shimon nos miró a todos. La sala entera lo observaba con una mezcla de lástima y desprecio. Entonces hizo algo que no esperaba. Se volvió hacia Higinio. «Tú», dijo con voz venenosa, «tú sabías de esto, ¿verdad? Por eso tu madre nunca me dijo nada. Por eso mantuvieron el secreto. Sabían que yo estaba en problemas y me dejaron hacer el ridículo». Higinio se puso de pie, temblando. Yo no sabía nada de esto». «¡Mentiroso!», gritó Shimon. «Eres igual que ella. Calculadores, fríos. Me usaste para acercarte a mi hija, para tener acceso a mi empresa. Y ahora... ¡Basta!», grité, y mi voz resonó en toda la sala. «No se atreva a hablarle así a mi hijo». Higinio no sabía nada porque yo nunca se lo dije, porque él tiene buen corazón y usted lo habría usado de todas formas. Shimon me miró con odio puro. «Gente pobre no se sienta aquí», dijo entre dientes, señalando la silla donde yo había estado sentada. «Eso le dije hace un rato cuando entró y ni siquiera sabía quién era usted». Fue entonces cuando Gustavo intervino, con voz de hielo. «Don Shimon, ¿no sabe quién es ella?». Y en ese momento vi cómo todo se derrumbaba en la mente de Shimon, cómo procesaba cada interacción que habíamos tenido en los últimos 4 años, cada comentario despectivo, cada desaire, cada humillación que me había hecho, y cómo ahora todo eso se volvía contra él. Se quedó congelado, sin poder hablar, sin poder moverse. 5 minutos de silencio absoluto. Finalmente, Gustavo habló. «Señor Mendoza, esta junta ha terminado para usted. Le sugiero que se retire». Shimon tomó su portafolio con manos temblorosas. Miró a Higinio. «Vámonos». Pero Higinio no se movió. «Dije que nos vamos», repitió Shimon con voz más alta. Higinio me miró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, yo no sabía, yo pensé que...». «Lo sé, hijo», susurré. Shimon salió de la sala dando un portazo. El sonido resonó como un trueno. Yo me quedé ahí, de pie frente a todos esos ejecutivos, sintiendo cómo mis piernas temblaban, pero no me dejaba caer. Higinio se acercó a mí lentamente. «Mamá, perdóname, por favor. Él me dijo tantas cosas. Me hizo creer que tú nunca ibas a confiar en mí, que yo solo era tu empleado, que nunca iba a poder crecer contigo». Se derrumbó, literalmente. Cayó de rodillas frente a mí, sollozando como no lo había visto llorar desde que era niño. Me arrodillé junto a él, lo abracé y lloré con él. La sala se vació discretamente. Los ejecutivos salieron en silencio, dándonos privacidad. Solo quedamos Higinio y yo, abrazados en esa sala de juntas enorme, rodeados de ventanales que mostraban la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. «Perdóname», repetía una y otra vez. «Ya, hijo, ya». Pero en mi corazón sabía que algo se había roto.
algo que tal vez nunca volvería a ser como antes. Porque aunque había ganado la batalla contra Shimon, había perdido 4 años con mi hijo, 4 años viendo a mi nieta crecer, 4 años de confianza destruida. Y eso, ninguna revelación dramática podía repararlo. Salimos de esa sala de juntas 2 horas después. Higinio tenía los ojos rojos, hinchados. Yo me sentía como si hubiera corrido un maratón, exhausta, vacía, pero también aliviada. Bajamos juntos en el elevador, en silencio. Cuando llegamos al lobby, mi hijo se detuvo. «Mamá, necesito hablar con Cristina. Necesito decirle todo. Necesito...» «Respira, hijo», le dije tomándole el hombro. «Ve a casa, habla con tu esposa, procesa todo esto, y cuando estés listo, hablamos». «¿Me perdonas?». Lo miré a los ojos, esos ojos que conocía desde el día que nació. «No hay nada que perdonar, Higinio. Shimon te manipuló, igual que manipuló a muchos otros, pero ahora sabes la verdad, y lo que hagas con esa verdad, eso sí depende de ti». Se fue en su auto. Yo me quedé parada en la banqueta, viendo cómo se alejaba. Tomé un taxi de regreso a casa. Durante el trayecto, mi teléfono sonó varias veces, mensajes, llamadas, pero no contesté ninguna. Solo quería llegar a casa, con Roberto. Cuando abrí la puerta del departamento, él estaba esperándome en la sala. «¿Cómo te fue?». Me derrumbé en sus brazos. Lloré todo lo que había contenido durante esas horas. Él solo me sostuvo, acariciándome el cabello como había hecho durante 39 años. «Ya pasó», susurraba. «Ya pasó». Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Los siguientes días fueron extraños. Higinio me llamó cada día. Conversaciones cortas al principio, luego más largas. Me contó cómo había sido su conversación con Cristina. Le dije todo, mamá. Sobre la empresa de don Shimon, sobre las deudas, sobre cómo nos mintió a todos. Ella no me creyó al principio. Dijo que yo estaba defendiéndote porque eras mi madre. ¿Y qué hiciste? Le mostré los documentos, los informes de auditoría que tú habías hecho. Cuando vio los números, cuando entendió que su padre nos había mentido durante años, se quedó en shock. Hizo una pausa. «Está furiosa, mamá, con su papá, pero también conmigo. Dice que debía haber investigado antes, que debía haber confiado más en ustedes. Tiene razón en las 2 cosas», le dije suavemente. «Lo sé». Cristina tardó 1 semana en llamarme. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba frágil. «Doña Paula, yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada, hija». «Sí tengo. Tengo que pedirle perdón por cómo la traté, por las cosas que le dije, por haber creído que ustedes eran ¿pobres?». Ella soltó un sollozo del otro lado. «Me siento tan avergonzada. Mi papá me crió pensando que el dinero era lo más importante, que la apariencia era todo, y yo le creí. Le creí cuando dijo que ustedes no eran suficiente para nosotros. Cristina, tú no tienes la culpa de cómo te educaron, pero sí eres responsable de las decisiones que tomes de ahora en adelante. ¿Podemos vernos? ¿Puedo llevarle a Valentina? Han pasado tantos meses». Mi corazón dio un brinco. «Me encantaría». Nos vimos 1 semana después de la junta, en un café de la colonia Roma, el mismo barrio donde mi abuela había tenido su taller décadas atrás. Cristina llegó con Valentina en la carriola. Mi nieta había crecido. Ya tenía 1 año y medio. Cuando me vio, me miró con curiosidad, sin reconocerme. Ese fue el momento más doloroso. Darme cuenta de que me había perdido meses de su vida, que era una extraña para ella. Pero Cristina la levantó y me la acercó. «Valentina, ella es tu abuela Paula, la mami de papi». La niña me observó con esos ojos grandes, oscuros. Luego extendió su manita y tocó mis aretes de plata. «Bonito», dijo con su vocecita, y yo me eché a llorar. Cristina y yo hablamos durante horas ese día. Ella me contó cómo había sido descubrir que su padre estaba en bancarrota, cómo él lo había negado al principio, luego había culpado a todos los demás y finalmente había admitido la verdad. «Está destruido, doña Paula». Vendió la casa de Puebla para pagar deudas. Se mudó a un departamento pequeño. Su empresa cerró hace 2 semanas. Sentí una punzada de algo. No era satisfacción, era tristeza. Porque por más que Shimon me hubiera hecho daño, verlo caer tan bajo no me daba alegría. ¿Y tu mamá? Mamá está procesando. Dice que nunca supo la verdad completa sobre las finanzas, que papá siempre manejó todo el dinero. Ahora está furiosa con él. Están separados. «Lo siento, Cristina». Ella negó con la cabeza. «No lo sienta. Mi papá cavó su propia tumba, con sus mentiras, con su arrogancia, con su necesidad de aparentar lo que no era». Tomó mi mano. «Usted, en cambio, usted es todo lo contrario. Tiene tanto y no necesita que nadie lo sepa. Eso es verdadera riqueza». En diciembre de 2024, Higinio y Cristina regresaron a la Ciudad de México.
No se mudaron con nosotros. Rentaron un departamento en la Nápoles, más pequeño que el de Polanco que habían tenido antes, pero suficiente. Necesitamos empezar de nuevo, me dijo Higinio, sin las pretensiones, sin la necesidad de impresionar a nadie. Me parece bien, hijo. Una noche de ese mes, Higinio vino solo a visitarnos. Roberto había ido a dormir temprano. Nos sentamos en la sala, tomando café en las mismas tazas de cerámica que usábamos desde hacía años. Mamá, necesito preguntarte algo. Dime, ¿por qué nunca nos dijiste sobre tu empresa, sobre tu éxito? ¿Por qué mantuviste todo en secreto? Tomé un sorbo de café, pensando en cómo responder. Porque, hijo, yo no construí esto para presumir, lo construí para crear, para dar trabajo a familias, para honrar la memoria de mi abuela. Y en el camino aprendí que el silencio es una estrategia, que cuando la gente no sabe lo que tienes, te muestra quiénes son realmente. Higinio asintió lentamente. Don Simón nunca me habría tratado así si hubiera sabido. Exacto. Y por eso mismo, su verdadero carácter nunca habría salido a la luz. Me habría tratado con respeto falso, con adulación, pero tú nunca habrías visto su verdadero rostro. Mi hijo se quedó callado un momento. ¿Sabías desde el principio que él me estaba manipulando? Tuve sospechas desde la primera vez que lo conocimos, certeza cuando lo escuché por teléfono en la Navidad de 2022. Y aún así, no me dijiste nada, porque si te lo decía, habrías pensado que era yo quien te manipulaba. Habrías tenido que elegir entre creerle a tu suegro o creerme a mí. Y en ese momento, con todo lo que él te había metido en la cabeza, habrías elegido creerle a él. Higinio cerró los ojos, dolor en su expresión. Tienes razón. Habría pensado que estabas celosa, que no querías que yo creciera. Por eso tuve que esperar. Tuve que dejarte ver por ti mismo. Y sí, fue doloroso. Fue terrible ver cómo te alejabas, pero era la única manera de que cuando descubrieras la verdad fuera real para ti. Se puso de pie y se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. He perdido tanto tiempo, mamá. 4 años trabajando para un hombre que solo me usaba. 4 años alejado de ustedes. 4 años de que Valentina no conociera a sus abuelos paternos. No perdiste el tiempo, hijo. Aprendiste, y esa lección te va a servir el resto de tu vida. Se volvió hacia mí. ¿Puedo regresar a la empresa? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Quieres regresar? Sí, pero no como director de operaciones. Quiero empezar desde abajo. Quiero reaprender el negocio. Esta vez sin el ego, sin la necesidad de demostrar nada. Solo aprender de ti, como debí haberlo hecho desde el principio. Sentí lágrimas en mis ojos. Me encantaría tenerte de vuelta, hijo. Higinio regresó a la empresa en enero de 2025 como analista de producción, con un salario modesto, sin oficina privada, sin los privilegios que había tenido antes, y lo vi florecer. Lo vi llegar temprano cada mañana, quedarse tarde, hacer preguntas, escuchar, aprender. Lo vi relacionarse con los empleados de una forma que nunca había hecho cuando era director, con humildad, con respeto genuino. Una tarde de febrero, lo encontré en el área de producción, hablando con don Esteban, uno de nuestros cortadores más antiguos. ¿Y cómo sabe cuándo la tela está en el ángulo correcto?, preguntaba Higinio, observando atentamente. Don Esteban, un hombre de 70 años que había trabajado con mi abuela, sonreía mientras le mostraba. Mira, joven, es el sonido. Cuando el corte es correcto, la tela hace un sonido limpio. Cuando está mal, hace un desgarro. Hay que escuchar. Higinio escuchaba como niño en clase, tomando notas, haciendo preguntas. Me quedé observándolos desde la puerta, sin que me vieran. Y en ese momento supe que mi hijo finalmente había entendido que la riqueza no está en cuánto tienes, está en cuánto aprendes, en cuánto creces, en cuánto contribuyes. En marzo, Roberto tuvo otra cita con su cardiólogo. Los resultados fueron alentadores. Su condición se había estabilizado. El estrés reducido había ayudado. Señora Sosa, me dijo el doctor, su esposo está mucho mejor. Sea lo que sea que cambió en sus vidas, sigan haciéndolo. Esa noche, Roberto y yo cenamos en nuestro departamento de la del Valle, el mismo departamento donde habíamos vivido durante décadas, el mismo que podríamos haber cambiado por algo más grande, más lujoso, pero nunca lo hicimos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar?, me preguntó Roberto, mirando alrededor de la sala. ¿Qué? Que aquí están todos nuestros recuerdos. Aquí aprendió a caminar Higinio. Aquí celebramos cada cumpleaños. Aquí lloramos cuando murió tu abuela. Aquí nos abrazamos cada noche durante 39 años. Me acerqué a él y recosté mi cabeza en su hombro. Una casa grande no habría podido contener todo eso. No, respondió besándome la frente. No habría podido. En abril, hice algo que había estado pensando durante meses. Llamé a Simón. Higinio me miró con sorpresa cuando se lo dije. ¿Para qué, mamá? Porque necesito cerrar ese ciclo, hijo. No por él, por mí. Nos encontramos en un café neutral, zona centro,
Shimon llegó puntual. Había cambiado. Ya no llevaba trajes caros, solo unos pantalones de mezclilla y una camisa sencilla. Había perdido peso. Tenía ojeras. Se sentó frente a mí sin decir nada. «Gracias por venir», le dije. «¿Para qué me citó?» Respiré profundo. «Para decirle que lo perdono». Shimon me miró con incredulidad. «¿Me perdona? Después de todo lo que...?» «Sí. Lo perdono por intentar manipular a mi hijo, por usar mi nombre sin permiso, por humillarme cada vez que tuvo oportunidad». Él bajó la mirada. No espero que me entienda, pero estaba desesperado. Mi empresa se estaba hundiendo. Pensé que si lograba fusionarme con ustedes, con alguien exitoso, podría salvarme. Y cuando descubrí que Higinio era su hijo, vi una oportunidad. Lo sé. ¿Lo sabe? Supe sus intenciones desde la Navidad de 2022, cuando lo escuché hablando por teléfono sobre su plan. Shimon cerró los ojos, y aún así me dejó seguir, me dejó hacer el ridículo. Lo dejé descubrirse a sí mismo, don Shimon, porque si yo lo hubiera denunciado, si hubiera ido con Higinio contándole sus planes, usted habría negado todo. Habría dicho que yo estaba inventando cosas, y mi hijo le habría creído a usted. Tiene razón. Nos quedamos en silencio unos minutos. «¿Qué va a hacer ahora?», le pregunté. «No lo sé. Perdí todo. Mi empresa, mi casa, mi familia me da la espalda. Eugenia pidió el divorcio. Mis hijas no me hablan. Cristina apenas me contesta los mensajes. ¿Y qué ha aprendido de todo esto?». Shimon me miró con lágrimas en los ojos. «Que pasé toda mi vida construyendo una imagen, un personaje, el empresario exitoso, el patriarca respetado, y todo era falso. Todo era para impresionar a gente que ni siquiera me importaba. Y en el proceso, perdí lo que realmente importaba». Asentí lentamente. «Esa es una lección cara, don Shimon, pero si la aprende de verdad, todavía puede reconstruir. No su empresa. Eso se acabó, pero puede reconstruir su relación con su familia, con su dignidad, con usted mismo». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No merezco su perdón. Nadie merece el perdón. Por eso se llama gracia. Yo elijo perdonarlo porque cargar con ese resentimiento me destruiría a mí, no a usted». Me puse de pie. «Le deseo suerte, don Shimon, de verdad». Salí del café sin voltear atrás. Esa noche le conté a Roberto sobre la reunión. «¿Por qué lo perdonaste?», me preguntó. «Porque, amor, la venganza es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Yo ya gané, recuperé a mi hijo, conocí mi propia fortaleza, demostré que el silencio puede ser más poderoso que el ruido». ¿Y qué pasa con Shimon? Shimon ya recibió su consecuencia. Perdió todo lo que valoraba, no por venganza mía, por sus propias decisiones. Eso es justicia kármica. La vida le cobró. Roberto me abrazó. «Eres más sabia que cuando te conocí». «Tuve una buena maestra», respondí, pensando en mi abuela Remedios. Pasaron las semanas. La vida continuó, más tranquila, más auténtica, y yo entendí algo fundamental, que el giro más importante no es el dramático, no es el que todos ven, es el silencioso, el que haces por dentro, cuando decides perdonar, cuando decides soltar, cuando decides que tu paz vale más que tu razón. Ese es el verdadero poder. Junio de 2025 llegó con noticias inesperadas. Me llamó Marcela, la hija mayor de Shimon. No habíamos hablado desde antes de la confrontación en la sala de juntas. «Doña Paula», su voz sonaba tensa, «necesito hablar con usted sobre mi padre. ¿Está bien?». «Físicamente sí, pero está solo, muy solo, y creo que finalmente está entendiendo todo lo que hizo mal». Me contó que Shimon había conseguido trabajo como asesor en una pequeña maquiladora. Ganaba una fracción de lo que solía ganar. Vivía en un departamento de una habitación. Ya no tenía auto, usaba transporte público. «Viene a visitarme los domingos», me dijo Marcela, «y solo habla de sus errores, de cómo arruinó todo, de cómo perdió a su familia por su orgullo». «¿Y tú qué sientes?». «Todavía estoy enojada, pero también me da pena verlo así, tan pequeño, tan derrotado. El hombre que creí invencible resultó ser de papel». En julio, Cristina me contó algo que me partió el corazón. «Doña Paula, papá me pidió ver a Valentina. Hace meses que no la ve. Le dije que no, que después de todo lo que hizo no merecía estar cerca de mi hija. Pero él lloró por teléfono. Me dijo que entendía si nunca lo perdonaba, pero que solo quería verla una vez, solo una vez. ¿Y qué vas a hacer?». «No sé. Higinio dice que la decisión es mía, que él me apoya en lo que yo decida». «¿Qué te dice tu corazón?». Cristina se quedó callada un momento. «Mi corazón dice que mi papá fue un mal empresario, un hombre vanidoso y manipulador, pero también fue el que me enseñó a andar en bicicleta, el que se quedaba despierto cuando yo tenía fiebre, el que me cargaba en sus hombros cuando era niña». Le tomé la mano. A veces la justicia no es castigar para siempre. A veces es poner límites claros, pero mantener la puerta entreabierta para el cambio real. Cristina dejó que Shimon viera a Valentina una tarde de agosto, en un parque público.
con ella presente todo el tiempo. Me contó después que Shimon llegó con un pequeño peluche, nada caro, solo un conejito de tela que había comprado en un mercado. Valentina, le dijo con voz quebrada, no sé si algún día vas a entender esto, pero tu abuelo cometió muchos errores, lastimó a mucha gente, incluida tu abuela Paula, que es una mujer extraordinaria. Cristina me dijo que lloró al escucharlo. Nunca lo había oído hablar así, con humildad, sin ese tono de superioridad que siempre tenía. En septiembre me enteré de que Eugenia, la esposa de Shimon, había abierto una pequeña tienda de artesanías en Puebla. Vendía trabajos hechos por mujeres de comunidades locales. Me llamó la semana pasada, me contó Cristina. Me dijo que por primera vez en su vida está trabajando, que nunca lo había hecho porque papá decía que las esposas de empresarios no trabajaban, y que ahora, a sus 60 años, descubrió que le gusta, que se siente útil. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos. En octubre, Higinio me invitó a almorzar, solo nosotros dos. Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Dime, don Shimon perdió todo, su empresa, su dinero, su familia, su reputación, y no fue porque tú lo destruyeras, fue porque él construyó todo sobre arena, sobre apariencias, sobre deudas, sobre mentiras. Asentí. La vida siempre cobra sus deudas, hijo. Yo no tuve que hacer nada, solo tuve que esperar a que las consecuencias naturales de sus decisiones llegaran. ¿Sabías que está yendo a terapia? Eso sí me sorprendió. ¿En serio? Sí. Cristina me lo dijo. Dice que su terapeuta le está ayudando a entender su necesidad de validación externa, su miedo a no ser suficiente. Por eso necesitaba el dinero, los autos caros, la ostentación. Eso requiere mucha valentía, admití. ¿Crees que la gente puede cambiar, mamá? Creo que la gente puede cambiar cuando el dolor de seguir igual se vuelve mayor que el miedo a cambiar. En noviembre, un año después de aquella junta que lo cambió todo, recibí una carta. Era de Shimon. La letra era temblorosa, escrita a mano en papel sencillo. Estimada Paula, no espero respuesta a esta carta, solo necesitaba escribirla. He pasado este año en un infierno de mi propia creación. Perdí todo lo que creí que me definía, y en ese vacío descubrí algo terrible, que nunca supe quién era yo sin el dinero, sin el poder, sin la imagen. Usted tenía razón en todo. Yo la desprecié porque asumí que era pobre. Usé a su hijo para intentar salvarme. Mentí, manipulé y destruí relaciones por orgullo. La vida me cobró y tenía derecho a hacerlo. Ahora trabajo 8 horas al día en una maquiladora. Gano lo justo para vivir. Uso transporte público, como en fondas. ¿Y sabe qué es lo extraño? Por primera vez en años, duermo bien, porque ya no tengo que pretender, ya no tengo que mantener una imagen, ya no tengo que mentir sobre cuánto tengo o cuánto valgo. Usted construyó un imperio en silencio. Yo construí una fachada con ruido, y cuando el viento sopló, su imperio siguió en pie. Mi fachada se desmoronó. No le pido perdón, no lo merezco. Solo quería que supiera que sus lecciones, aunque dolorosas, me salvaron la vida. Respetuosamente, Shimon Mendoza. Doblé la carta lentamente. Roberto la leyó después de mí. ¿Vas a responder? No, pero voy a guardarla. En diciembre, Cristina organizó una cena de Navidad en su departamento de la Nápoles, pequeño, acogedor, lleno de vida. Estábamos Roberto y yo, Higinio, Cristina, Valentina, y para mi sorpresa, Shimon. Llegó con las manos vacías, sin regalos caros, sin pretensiones. Gracias por invitarme, hija, le dijo a Cristina con voz baja. La cena fue sencilla. Pozole hecho por Cristina, pan dulce de una panadería del barrio, café de olla. Shimon comió en silencio, observando, escuchando. En un momento, Valentina se le acercó con su conejito de peluche. Abuelo, dijo con su vocecita de 2 años. ¿Juegas? Vi cómo los ojos de Shimon se llenaban de lágrimas. Sí, mi amor, juego. Después de la cena, cuando Valentina ya dormía, Shimon se acercó a mí. Paula, dijo, usando mi nombre sin el doña por primera vez. Quiero que sepa algo. Dime. Aquel día en la sala de juntas, cuando me dijo, gente pobre no se sienta aquí, y luego descubrí quién era usted realmente, algo se rompió dentro de mí. Mi ego, mi imagen, todo. Hizo una pausa, y al principio odié ese momento. Pero ahora lo veo como el mejor regalo que alguien me pudo dar, porque me obligó a mirarme al espejo sin filtros, y lo que vi fue horrible, pero necesario. La verdad siempre duele antes de sanar, le respondí. He perdido todo lo material, pero he recuperado algo más valioso, la capacidad de dormir con la conciencia tranquila, de mirar a mis hijas a los ojos, de jugar con mi nieta sin sentir que tengo que impresionarla. Me tendió la mano. Gracias por no destruirme cuando pudo hacerlo. Gracias por dejar que la vida me enseñara. Estreché su mano. La vida es la mejor maestra, Simón. Yo solo me hice a un lado y la dejé trabajar. Esa Navidad,
Mientras veía a mi familia reunida en ese departamento pequeño, entendí algo profundo. La justicia kármica no es venganza, no es destrucción activa, es simplemente permitir que las consecuencias naturales de las acciones de cada quien lleguen a su destino. Shimon se destruyó a sí mismo con sus mentiras, con su orgullo, con su necesidad de aparentar. Yo no tuve que hacer nada más que revelar la verdad en el momento preciso. Y ahora, viendo a ese hombre humillado pero finalmente honesto, jugando en el suelo con su nieta, entendí que a veces la caída más dura es el comienzo de la verdadera elevación. El equilibrio kármico se había restaurado, no con gritos ni venganzas, sino con silencio, tiempo y verdad. Hoy es 3 de enero de 2025. Estoy sentada en el mismo taller donde mi abuela Remedios me enseñó a coser hace 47 años. Lo compré hace una década y lo restauré exactamente como era. Las mismas máquinas Singer, los mismos maniquíes de metal, incluso el mismo ventilador ruidoso. Ahora es un museo privado, un lugar donde vengo cuando necesito recordar de dónde vengo. Tengo 58 años, Roberto tiene 62, Higinio cumplió 37 en abril. Valentina tiene 2 años y medio, y mientras toco estas máquinas antiguas, pienso en todo lo que pasó. Han pasado 14 meses desde aquella mañana en la sala de juntas. 14 meses desde que Shimon me dijo, gente pobre no se sienta aquí, sin saber que estaba hablándole a la dueña de la empresa. A veces la gente me pregunta si planeé ese momento, si lo diseñé específicamente para humillarlo. La verdad es más simple, yo no planeé nada, solo mantuve mi privacidad, como siempre lo había hecho. Y cuando Shimon asumió que yo era poca cosa, solo porque no hacía alarde de mi éxito, él mismo cavó su propia tumba. Higinio está floreciendo en la empresa, ya no como el director arrogante que necesitaba demostrar algo, sino como un estudiante humilde que aprende cada día. La semana pasada me presentó una propuesta para optimizar nuestra cadena de producción. Era brillante. Y lo mejor, estaba basada en conversaciones que tuvo con nuestros empleados de planta. Ellos son los que conocen el trabajo, me dijo. Yo solo escuché. Cristina abrió su propia boutique de ropa para niño, diseños sencillos pero hermosos, y me pidió que le enseñara a coser. Cada sábado viene al taller con Valentina. Mientras ella aprende puntadas, mi nieta juega con retazos de tela. Quiero que Valentina crezca valorando el trabajo, me dijo hace unas semanas. No el dinero, el trabajo, la creación, como usted me enseñó. Roberto está estable, su corazón resistió la tormenta. Me dice que fue porque finalmente dejó de cargar con el peso de las preocupaciones que no podíamos controlar. Paula, me dijo anoche mientras cenábamos, pasamos 4 años sufriendo por Higinio, 4 años viendo cómo se alejaba, y todo ese tiempo la solución no era perseguirlo, era dejarlo ir para que pudiera encontrar su camino de regreso. Tenía razón. Shimon sigue trabajando en la maquiladora. No hemos vuelto a hablar después de aquella Navidad, pero Cristina me cuenta que está diferente, más tranquilo, más real. Me pidió perdón la semana pasada, me dijo. Me dijo que había sido un mal padre, que me crió con valores equivocados, que el dinero no es malo, pero que hacer del dinero tu identidad te destruye. Le pregunté si lo perdonó. Todavía no completamente, respondió con honestidad, pero ya no estoy enojada, y eso es un comienzo. La empresa sigue creciendo, pero yo he empezado a delegar más, a confiar más, a soltar más. La semana pasada le dije a Higinio que quiero que él tome mi lugar como director general en 3 años. ¿Estás segura, mamá? Completamente, pero bajo una condición. ¿Cuál? Que nunca olvides de dónde vienes, que mantengas la humildad, que valores a las personas sobre las ganancias, que construyas en silencio y dejes que tu trabajo hable por ti. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Lo prometo. Esta mañana, mientras tomaba café en la cocina de mi departamento, el mismo departamento de la del Valle donde he vivido durante décadas, pensé en mi abuela Remedios. El árbol que más frutos da es el que menos ruido hace cuando crece. ¿Cuánta razón tenías, abuela? Yo crecí en silencio durante 40 años, no porque tuviera vergüenza de mi éxito, sino porque entendí que el verdadero poder no necesita anunciarse. Shimon gritó su éxito desde las azoteas, y cuando el viento sopló, no quedó nada. Yo guardé el mío en el corazón, y cuando llegó la tormenta, las raíces profundas me sostuvieron. Hay personas que me han preguntado si me arrepiento de algo, si habría hecho las cosas diferente. La respuesta es compleja. Me arrepiento del dolor, me arrepiento de los 4 años perdidos con mi hijo, me arrepiento de no haber conocido a Valentina durante sus primeros meses, pero no me arrepiento de mi silencio, porque ese silencio le enseñó a Higinio algo que ninguna conversación podría haberle enseñado, que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en cómo lo usa. Anoche, Roberto me preguntó qué quiero hacer con el resto de mi vida.
Quiero enseñar, le respondí. Quiero que mujeres jóvenes sepan que pueden construir imperios sin perder su esencia, que pueden ser exitosas sin ser ruidosas, que pueden ser ricas sin ser ostentosas. ¿Y cómo vas a hacer eso? Voy a abrir una escuela. Aquí, en este taller, voy a enseñar diseño, corte, costura, pero sobre todo voy a enseñar dignidad, paciencia, estrategia. Sonrió. Tu abuela estaría orgullosa. Lo sé. Esta tarde recibí un mensaje de una desconocida, una mujer joven que vio una entrevista que me hicieron hace un mes en una revista de negocios. Señora Paula, su historia me inspiró. Yo también vengo de abajo, y a veces siento que tengo que gritar mi éxito para que me tomen en serio. Pero usted me enseñó que el verdadero poder es silencioso. Gracias, le respondí con una sola frase. El árbol que más frutos da es el que menos ruido hace cuando crece. Y ahora, mientras escribo estas palabras finales en mi diario, un diario que empecé hace un año para procesar todo lo que viví, entiendo algo fundamental. Esta no fue solo mi historia, fue la historia de muchas mujeres que construyen en silencio, que trabajan sin reconocimiento, que crean sin aplausos. Esta fue la historia de aprender que la justicia no siempre llega de forma dramática. A veces llega suave, como el agua que erosiona la piedra, poco a poco, sin prisa, pero inevitable. Esta fue la historia de entender que perdonar no es olvidar, es soltar el veneno para que no te destruya por dentro. Y sobre todo, esta fue la historia de una lección simple pero profunda, que no importa cuánto ruido haga el mundo a tu alrededor, lo que realmente perdura es lo que construyes con integridad, en silencio, con paciencia. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a valorarse, a construir desde la dignidad y no desde la apariencia, habrá valido la pena. Cada dolor, cada lágrima, cada noche oscura, todo habrá valido la pena, porque al final la riqueza no se mide en cuánto tienes, se mide en cuánto das, en cuánto construyes, en cuánto amas, en cuánto perdonas, y en eso, créanme, soy la mujer más rica del mundo. Paula Sosa Góngora, 3 de enero 2025, Ciudad de México.